El Giro de Italia 2024 tendrá un total de 3.321 kilómetros, con dos etapas contrarreloj de un total de 68,2 kilómetros, 6 llegadas en alto como el Prati di Tivo y el Passo Brocón y subidas míticas como el Stelvio o el Monte Grappa, que se ascenderá en 2 ocasiones en la etapa número 20. Además, tendremos en la sexta etapa 12 kilómetros de Sterrato. En los próximos minutos te doy toda la información que necesitas saber sobre el recorrido de la Corsa Rosa 2024. Comenzamos. Vamos ya con la etapa 1, la primera etapa que partirá por cuarta vez desde la zona del Piemonte. Salimos desde Venaria Reale para llegar a la localidad de Turín, una etapa bastante movida, será un escenario movido que llevará a los ciclistas, como digo, de Venaria Reale hasta Turín después de un total de 140 kilómetros, una etapa para empezar y para ir sumando kilómetros. Tendremos 3 puertos de montaña, uno de segunda, uno de tercero y uno de cuarta, y ojo, vemos en el perfil ese Colle Maddalena, 7 kilómetros al 6,8% de pendiente media, que se corona a casi 20 kilómetros de meta, que puede ser muy importante. Y ojo, porque se ha añadido esa subida de San Vito, un muro de 1400 metros con una pendiente media del 10%, que vendrá justo después del Colle Maddalena y se coronará a tan solo 7 kilómetros de meta, es decir, una primera etapa muy movida. Ojo al Colle Maddalena, que no veamos ahí algún ataque, y cuidadito con esa última subida de 1400 metros en la que podemos ver un ataque definitivo. La etapa 2 saldrá de la localidad de San Francesco al Campo, llegando hasta ese Santuario di Europa después de 161 kilómetros. Una primera parte de la etapa totalmente llana hasta llegar a esas 2 subidas de tercera categoría y por último esos 11,8 kilómetros al 6,2% de pendiente media. Como podemos ver en el perfil, los primeros 5 kilómetros son bastante tranquilos, aproximadamente 3-4% de pendiente media, pero a partir de ahí vienen los kilómetros más duros y aquí ya sí que deberíamos ver un primer líder de la clasificación general de los favoritos. La etapa 3 es una etapa apta para los velocistas que deberían presentarse en el final de la etapa al sprint. Solo una subida de cuarta categoría, 2 sprints intermedios en una etapa que sale de Novara llegando a la localidad de Fossano después de 166 kilómetros. Tendremos el segundo sprint intermedio a 23 kilómetros de línea de meta. A partir de ahí un terreno algo ascendente, pero sin duda es la etapa que debería resolverse al sprint. La etapa 4 también debería ser una etapa para los sprinters, saliendo desde la localidad de Aquiterme y llegando hasta Andorra después de 190 kilómetros de recorrido. Solo tendremos una dificultad montañosa, será ese puerto de tercera categoría que coronan cuando llevemos 88 kilómetros. A partir de ahí descenso y después todo llano, quizás con esa subida al Capo Mele, pero a partir de ahí todo descenso y una etapa que debería resolverse al sprint. Llega la quinta etapa y la quinta etapa también debería resolverse al sprint después de 2 etapas que también deberían ser para los velocistas, saliendo desde Génova y llegando hasta Lucca con un recorrido que tiene 179 kilómetros. Tendremos 2 dificultades montañosas, un puerto de tercera como es el Paso del Braco y uno de cuarta que se corona a 20 kilómetros de línea de meta, por lo tanto una etapa que, como digo, debería resolverse al sprint. La etapa 6 es una novedad y será realmente interesante en este Giro de Italia, y es que incluye tramos de tierra de Sterrato que se modifica pasando de 165 a 180 kilómetros de recorrido. 165 es lo que teníamos previsto cuando se hizo el anuncio, pero finalmente tendremos 180 kilómetros. Ojo a los sectores de Sterrato, tenemos 3 sectores, uno de 4,4 kilómetros, otro de 4,8, los dos prácticamente seguidos, y por último ese sector que termina aproximadamente 15,5 kilómetros de línea de meta, un sector de 2,4 kilómetros. A partir de ahí algo de descenso hasta llegar a esa última subida, un fuerte repecho a Serre di Rapolano a 4,2 kilómetros del final. Una etapa muy interesante y que creo que debería ser para el especialista de Sterrato, para Tadej Pogačar.
La etapa 7 será una contrarreloj individual desde la localidad de Foligno hasta Perugia, una contrarreloj muy larga de 40 kilómetros y medio. Los primeros 34 kilómetros hasta el segundo punto de control son totalmente llanos. A partir de ahí se inicia una cronoescalada hasta llegar a Perugia y ojo a la primera parte desde Ponte Vallezepi hasta Casaglia, esa primera parte que tiene tramos de hasta el 16% y pendiente media del 11,8%. Es un repecho, son 1,3 kilómetros, pero como digo, a casi el 12% de pendiente media. A partir de ahí, un terreno ascendente, pero no tan duro como esa subida que acabo de mencionar. Por lo tanto, tendremos 34 kilómetros totalmente llanos. A partir de ahí, el terreno se convierte en ascendente y deberían ganar los favoritos. La etapa 8 será un auténtico etapón corto en los montes Apeninos, pero sí es verdad que con un gran desnivel positivo, 152 kilómetros subiendo 3 puertos de montaña, uno de primera, uno de segundo y uno de tercera. El primero será el Forca Capistrello, 16 kilómetros al 5,6% de pendiente media. Después tendremos el Croce Abbio de tercera categoría y por último ese Prati di Tivo, ese monte mítico del Giro de Italia que se subirá en esta octava etapa, 14 kilómetros y medio al 7% de pendiente media, 1000 metros de desnivel positivo, unas rampas que llegan hasta el 12%. Es un puerto largo de casi 15 kilómetros, pero bastante fuerte, y es que van hasta el 7% de pendiente media. Aquí tendremos otra vez ataques entre los favoritos y será una etapa muy interesante. La novena etapa será la que cierre la primera semana de competición, 214 kilómetros entre Avezzano y Napoli, una etapa totalmente llana con un puerto de cuarta categoría, ojo al final, que es en un terreno descendente hasta llegar a esa Vía Caracciolo en la que los sprinters se disputarán la última etapa de la primera semana. Comenzaremos la segunda semana con esa etapa que sale desde Pompeya para llegar a Cusano Mutri, Boca de la Selva, después de 142 kilómetros. Otro etapón corto en el sur de los montes Apeninos, pero con mucho desnivel positivo. Tendremos un puerto de segunda categoría primero, el Camposauro, 6,1 kilómetros al 7,8% de pendiente media. Todo ello para llegar luego al final de la etapa a esa subida al Cusano Mutri, Boca de la Selva, casi 18 kilómetros al 5,6% de pendiente media, una subida muy exigente y una subida en la que la parte más dura llega al final. Por lo tanto, los ataques entre los favoritos los veremos en los últimos 4 o 5 kilómetros. La etapa 11 tendrá un recorrido de 207 kilómetros. Los ciclistas cruzarán los montes Apeninos para llegar al mar Adriático en una primera parte en la que tendremos un puerto de tercera categoría. A partir de ahí los últimos 100 kilómetros totalmente llanos para llegar a un sprint prácticamente asegurado. La etapa 12 será una etapa realmente interesante con mucho desnivel, saliendo desde la zona del mar Adriático, incluso metiéndose al final a la zona del centro de Italia, saliendo desde Martinsicuro hasta la localidad de Fano, con mucha subida, mucha bajada, 4 puertos de cuarta categoría y otros repechos que no han sido considerados como de cuarta o de tercera categoría, pero ojo a esa última subida a tan solo 12 kilómetros de meta en la que deberíamos ver el despegue de algunos atrevidos o valientes. La etapa 13, 179 kilómetros de recorrido entre Riccione y Cento, una etapa perfectamente plana que conectará las playas con el centro del Valle del Po. Etapa, como digo, totalmente llana en la que el final debería ser al sprint. Y vamos ya con la etapa 14, pero déjame recordarte que puedes suscribirte para no perderte ningún vídeo, y es que ahora vamos a estar subiendo una serie de vídeos del Giro de Italia, de los favoritos, de los equipos y del recorrido. Ahora sí vamos con la etapa 14, una etapa de 31,2 kilómetros, una contrarreloj individual en la que se espera que los ciclistas lleven una velocidad media de 55 kilómetros por hora, es decir, una contrarreloj que será para especialistas. Vamos a ver qué especialistas tenemos, si tenemos a Filippo Ganna o a Joshua Tarling o alguno más, así que una etapa de mucha velocidad contrarreloj en la que los favoritos se podrían marcar diferencias entre ellos.
La etapa 15 será una etapa muy larga de 220 kilómetros, pero con mucha montaña, por lo tanto será una etapa muy interesante. Hay que destacar que esta etapa tuvo que ser modificada debido a la negativa de las autoridades suizas de permitir el paso por Forcola di Livigno, y es que el Departamento de Infraestructuras de Suiza aseguró que no podrían mantener la seguridad en este paso alpino, y es que supondría un enorme coste. Por ello se incluyeron los ascensos al paso del Mortirolo, que podemos ver ahí el perfil, y al paso di Foscano, en lugar de las previstas inicialmente, que eran la subida a Aprica y a Forcola di Livigno. Por lo tanto, una etapa con mucho desnivel, muy interesante. Ojo a ese paso del Mortirolo, 12,6 kilómetros al 7,6% de pendiente media, una subida muy dura después de haber tenido un puerto de segunda y un puerto de tercera, todo ello hasta llegar a esas dos últimas subidas de primera categoría. Ojo al paso di Foscagno, que son 14,6 kilómetros al 6,5% de pendiente media, antes de afrontar esa última subida a Livigno Motolino, que también será de 4,7 kilómetros al 7,7%, pero ojo que tiene rampas de hasta el 19%. Será una etapa con un final realmente interesante. Después de la pedazo de etapa anterior, la etapa 16 será también otro espectáculo, más de 200 kilómetros con mucho desnivel positivo, comenzando con esa subida al paso di Stelvio, esa subida mítica de la Corsa Rosa, 20 kilómetros al 7% de pendiente media, una subida que servirá ya para ir mermando las fuerzas de cara a esas dos últimas subidas. La primera de primera categoría, el paso di Pinei, que son 23 kilómetros al 4,7% de pendiente media, aunque hay que destacar que la parte intermedia es bastante poco, digamos, con poca pendiente. La parte principal sería la primera y la última, y por último esa subida a Montepana, una subida de 7 kilómetros al 6,1% de pendiente media, en la que la primera parte no es muy exigente, pero a partir de ahí llegan los últimos kilómetros al 11,8% de pendiente media. Otra etapa muy interesante que será la que abra la última semana de competición. Y la siguiente etapa también será muy interesante, 159 kilómetros de recorrido, algo más corta que las anteriores, pero volvemos a tener mucho desnivel positivo. 5 puertos de montaña, uno de segunda, uno de primera, otro de tercera, otro de segunda, y el último, el paso Brocón de primera categoría, 12 kilómetros al 6,5% de pendiente media, con rampas que llegan hasta el 14% de pendiente. Por lo tanto es una subida al paso Brocón, sobre todo los últimos 2 kilómetros, que son muy empinados al 12% de media y con curvas estrechas y cerradas, es decir, el final va a ser espectacular, en lo que será seguramente el final en el que los favoritos tanto a la victoria como al podium tendrán que marcarse diferencias de cara a la clasificación general. La etapa 18 será una etapa, digamos, de descanso entre comillas, con un probable sprint final, 178 kilómetros de recorrido, una única dificultad montañosa de cuarta categoría. A partir de ahí un recorrido totalmente llano, incluso en descenso, hasta llegar a la localidad de Padova, en la que presumiblemente veremos un sprint. Etapa 19 muy bonita, algunos la consideran de transición de cara a esa última etapa, la etapa 20, pero esta etapa será muy interesante, 157 kilómetros saliendo desde Mortegliano y llegando hasta Sapada. Tendremos 3 dificultades montañosas, 2 de segunda y 1 de tercera categoría, y ojo a esa cima Sapada, 7,4 kilómetros al 5,4 de pendiente media, pero ojo porque la parte final, esos últimos kilómetros, se empina realmente mucho la carretera al 8,6% de pendiente media, con alguna rampa de hasta el 15%. A partir de ahí algo de descenso y terreno llano hasta llegar 6 kilómetros después a la línea de meta. Y sin duda la etapa 20 será la etapa decisiva del Giro, si es que las diferencias no son especialmente grandes. Después de una aproximación llana en la que solo tenemos un puerto de cuarta categoría, se sube 2 veces al Monte Grappa, otro gran monte del Giro de Italia, desde el lado de Semonzo. Después del segundo descenso, la carrera continuará inmediatamente hasta línea de meta. ¿Qué podemos decir del Monte Grappa? Pues un puerto de 18 kilómetros al 8,1% de pendiente media. La parte final es la más dura, con rampas de hasta el 14%. Ojo a este puerto, que seguramente decidirá, no sé si la victoria, que debería ser en teoría para Pogačar, como analizaremos en el vídeo de los favoritos, pero sí, si no es la victoria, quizás un podio, una segunda posición entre ciclistas como Nairo Quintana o Daniel Felipe Martínez. Pasamos a ver la última etapa.
La etapa final es sustancialmente la misma que la de 2023, con un ida y vuelta inicial hasta la costa y luego cubriendo algunas vueltas al circuito de la ciudad, que tocará muchos lugares emblemáticos de Roma como el Coliseo o los Foros Imperiales. Un circuito de 9,5 kilómetros que discurre íntegramente por las calles de la ciudad y en la que tendremos pequeñas ondulaciones con algunas largas rectas y, ojo, esas curvas de 90 grados que suelen ser curvas difíciles para los ciclistas. El terreno será principalmente asfalto, con algunos tramos cortos de adoquín. Una etapa muy clásica ya en el Giro de Italia, en la que veremos un final al sprint, y el que se lleve la victoria en la clasificación general se alzará con ese fantástico trofeo de la Corsa Rosa. Por mi parte dejo el vídeo por aquí, pero déjame recordarte que puedes suscribirte para no perderte ningún vídeo y dejar un fuerte like para apoyar el canal. En los próximos días vamos a estar subiendo también vídeos analizando los equipos y analizando quiénes son los favoritos a llevarse la clasificación general y las victorias de etapas al sprint en este Giro de Italia 2024. Por lo tanto, suscríbete para no perderte ningún vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.